La hora de brillar llegó al espacio Doctor Bautista Rebufo. Acompáñanos. Estamos acá con Andrés Leal en Colonia del Sacramento. ¿Querés contarnos un poco cómo se fundó esto? Bueno, muchas gracias, bienvenidos al Museo de Colonia y especialmente al espacio Bautista Rebufo, uno de los espacios que habla justamente de este proceso fundacional y de cómo transcurre la historia de Colonia del Sacramento durante ese siglo portugués, como le decimos nosotros. Colonia es conocida también como la Manzana de la Discordia porque es un sitio de disputa entre dos coronas, la corona portuguesa y la corona española. En un territorio que los españoles reclamaban como propio, los portugueses deciden avanzar sus límites desde el Brasil hasta el río Uruguay para posicionarse enfrente a Buenos Aires, apenas a unos 45 kilómetros. Esto se da en 1680, en enero de 1680. Ya el mismo año, los españoles que venían muchas veces a buscar leña de este lado o a pescar, incluso dan cuenta de que hay una población portuguesa o que se está armando una población portuguesa enfrente a Buenos Aires. Y empieza un periodo de negociación de qué es lo que están haciendo aquí, que este territorio es nuestro, etcétera, etcétera. Y esto genera un conflicto que va a desencadenar un sitio y una batalla en agosto de ese mismo año. Ese es el primero de los momentos en que se enfrentan España y Portugal en territorio de lo que hoy es Colonia del Sacramento. Durante casi un siglo esto va a pasar intermitentemente. En realidad los portugueses recuperaban la ciudad o el territorio mediante la vía diplomática y los españoles nuevamente intentaban reconquistar o recuperar ese territorio para la corona española mediante, en este caso, la vía bélica, ¿no? o mediante el enfrentamiento. Independientemente de eso, este siglo permitió ir creciendo esta población cada vez que los portugueses ocupaban la ciudad y la hacían crecer. De hecho, la maqueta que nosotros tenemos ahora aquí enfrente representa esa colonia, pero a mediados del siglo XVIII, en 1762, un momento en que la población superaba las 1000 personas y que define muy bien el intramuros, que es justamente de la muralla hacia la península de piedra, que era ya un defensor natural de estas costas, del extramuros, que era como el flanco débil que tenía la ciudad. En ese extramuro se ubicaban las quintas, donde se producía justamente lo que se comía luego dentro de la colonia. Tiene características constructivas que después la van a hacer que sea patrimonio cultural de la humanidad declarada por la UNESCO, porque es donde conviven justamente dos culturas a nivel del trazado urbano y de la construcción urbanística. En este momento, en el siglo XVIII, es casi todo bastante similar porque responde justamente a ese proyecto de la corona portuguesa de establecer una ciudad con características que son más propias justamente de los trazados urbanos portugueses. Bien, y recorriendo el espacio, Andrés, ¿en este momento dónde nos estaríamos encontrando? Bueno, estamos en la cocina de la casa. En realidad la cocina de la casa desde el siglo XIX, porque la casa que fue construida en el siglo XVIII respondía a una función pública que era la casa de los secretarios. Como tal, generalmente no tienen las necesidades de una residencia. Pero en el siglo XIX, ya posterior al periodo colonial portugués, la casa queda un poco abandonada y es comprada por un gobernante de aquí de Colonia y la transforma en su residencia. Como tal, en realidad tiene que tener algunas comodidades como la cocina. Y en realidad se ve algo que es bien característico de esta época, que es el uso exclusivo del ladrillo. El resto de la casa está construida en piedra, como es propio del siglo XVIII, de las construcciones portuguesas, pero en este momento hay como varios cambios que se le hacen en la casa, entre ellos el techo, que está ahora es un techo plano de azotea y en su momento fue un techo a 4 aguas típico portugués. La cocina es uno de esos cambios y a su vez la fachada, que uno desde afuera la ve como una casa española y en realidad es una casa netamente portuguesa disfrazada de alguna manera de española. Es un ejemplo, como decimos acá también en Colonia, de esta convivencia de ambas culturas. No se trata siempre de una burbuja en el tiempo, sino que hay una continuidad de uso del patrimonio que hace que llegue hasta nuestros días de determinadas maneras y también tiene una historia para contar. Andrés, en esta sala veo una escultura. ¿Me puedes contar de quién es? Bueno, él es Artigas. En realidad es una representación de Artigas. Artigas es para los uruguayos el prócer
digamos, es el libertador de los pueblos libres. Y tiene que ver mucho con Colonia porque Artigas, cuando decide desertar del ejército español, era un blandengue al servicio de la corona española de alguna manera. Varios hechos lo llevan a unirse a la causa revolucionaria, a ponerse también al servicio de la Revolución de Mayo, que había iniciado un año antes, en 1810, pero justamente está aquí en Colonia en ese momento, cuando decide desertar y unirse a esa lucha, ¿no? En 1811. Está aquí en Colonia, huye en una madrugada del 15 de febrero de 1811 y da sin querer a la casa de Teodosio de la Quintana, que era un hacendado de la región. Acá los hacendados ya estaban un poco desconformes con el régimen español, y entonces decide ayudar a Artigas en esta misma campaña para ponerse al servicio de la Junta de Mayo. Y entre otras cosas que le ofrece, van algunos de sus hijos en esa misma campaña, armas, caballos, personas esclavizadas, algo de dinero. Artigas, como premio, como agradecimiento a todo ese arrojo que había tenido Teodosio, le da una de las pocas cosas que lleva encima, que es su yesquero. El yesquero es un encendedor, lo diríamos hoy, ¿no? Funciona a yesca, por eso su nombre. Es el material combustible que se guarda dentro de la colita seca de tatú, en este caso de tatú, y se prende el fuego frotando estas otras dos piezas, ¿no? El pedernal, que es un pedacito de sílex pirómaco, un tipo de piedra que fosforece mucho cuando se frota, y el eslabón, que es la pieza de metal, ¿no? Se frota eso, produce la chispa y enciende la yesca que está guardada dentro de la colita seca. Después simplemente se tapa para guardar y para poder llevar hacia otro lado. Fíjense lo importante que es tener fuego portátil, ¿no? Hoy pensamos en un encendedor, ¿no? Pero en ese momento es bastante más complejo. Esa pieza en realidad Teodosio la usa hasta su muerte y la va a heredar de generación en generación en su propia familia, y sus últimas propietarias la donan definitivamente al museo para que ahora sea de todos. Lo que nos parece muy simbólico es que sea justamente un yesquero, eso que nos habla de un momento donde hay un chispazo que inicia nuestro proceso de liberación, ¿no? Lo que es esta vista que tenemos enfrente, ¿qué estaríamos observando? Bueno, es una vista de 1910 de lo que sería el complejo o el proyecto del complejo del Real de San Carlos. Hoy es un barrio más de Colonia del Sacramento, pero en realidad en 1910 estábamos distanciados unos 5 kilómetros. Se crea un complejo turístico muy de características balnearias, pero con algunos atractivos propios de esa época que estaban siendo como muy fuertes, casi como el fútbol de hoy prácticamente, ¿no? Las corridas de toros, una tradición española que ha sido transportada a América, todavía siguen en algunos países de América funcionando, también llegan al Río de la Plata fuertemente. Generalmente se hacían cosos, así se llaman las plazas de toros, pero de madera, en diferentes barrios, inclusive en Buenos Aires, Montevideo, acá mismo en Colonia, hubieron cosos de taurinos, pero con estas características, como está construida, la monumentalidad, es excepcional, ¿no? Hoy está restaurada, se puede visitar, es un centro cultural para espectáculos, pero desde 1910 hasta 1912 se hicieron corridas efectivamente allí, sin que incluyeran la matanza del toro. De todas maneras, existía una legislación anterior que prohibía los circos taurinos aquí en el territorio, y esa es la ley que finalmente se hace cumplir para el cierre de la plaza. El complejo, hasta 1912, solo 2 años. Tiene otros atractivos el complejo en ese momento, como el estadio de pelota vasca, por ejemplo, o el hotel anexo a la Plaza de Toros, ya que el gran hotel del Real de San Carlos nunca se llegó a construir. El complejo quiebra antes de poder terminarse la construcción y la consolidación. Bien, y me llama mucho la atención la pintura que veo acá. Bueno, es una pintura surrealista de Carlos Alicieris que se llama Enigma de una jornada. Alicieris es un artista uruguayo, y fíjate lo importante que es el tema en ese momento, en la primera mitad del siglo XVIII, que artistas plásticos toman esa temática para realizar su obra. En este caso vemos a un torero de espaldas mirando hacia la incertidumbre, ¿no? Con la calavera del toro representando la muerte del toro a sus pies. Pero entre las guampas del toro podemos ver la escena contraria de la calavera humana toreando un toro vivo, ¿no? Esa incertidumbre de lo que puede pasar en una lidia. Y en el medio y a mitad de camino vemos el escenario, que es
la Plaza de Toros, en donde puede pasar una cosa o la otra. Aliciris hace un trabajo de investigación súper profundo, llega a España, busca uno de los trajes que usa Ricardo Torres, Bombita, que es uno de los toreros que participó aquí en la plaza, lo recupera y usa ese traje para hacer su obra, ¿no? Muchos años después llega aquí al museo junto con el cuadro para ahora estar en estrecha relación, ¿no? Bien, en esta sala, ¿qué podemos encontrar? Porque veo que dice Santa Madre. Bueno, es una sala dedicada a la fe. El espacio, en realidad, que es una casa, conserva una de las habitaciones dedicada a la fe. Desde el siglo XIX se la transformó en capilla. Y en realidad, en Colonia del Sacramento, la fe es importante. El nombre es un sacramento católico, pero a lo largo de toda su historia ha acompañado todo este proceso con desarrollos de iglesias o lugares dedicados a la fe. En este caso, en este altar, vemos a la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los Toreros, aquí en Colonia. Todo el ajuar de este altar perteneció justamente a la capilla de la Plaza de Toros. Es la Virgen a la que le piden los toreros antes de entrar a la lidia por su vida, ¿no? Para que los proteja durante la corrida. Y es un lugar de culto, en realidad, para la población de aquí de Colonia. Tiene mucha conexión con nuestra comunidad. Es un espacio que sigue usándose para la veneración y la fe, en definitiva. O sea, la gente viene y le pide todavía. Exacto, exacto. De hecho, desde hace un tiempo ya no tiene un vidrio delante, entonces la gente no puede dejar sus recados, pero era muy común. Y de hecho, todas las que tiene encima son ofrendas dejadas por el propio público. Bueno, Andrés, te agradezco mucho esta recorrida. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por visitarnos. Hasta acá llegamos con la hora de brillar en el espacio Dr. Bautista Rebufo. Nos vemos la próxima.